La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio estamos tratando de darte desde hace 16 años cómo trabajan, ¿no? Ese panorama de cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto no son otra cosa que consultores, que asesores de comunicación, de gobiernos, de empresas, de políticos. Desde hace más de 2 años y unos cuantos meses, desde que está el gobierno de Cambiemos, en la hora de Maquiavelo, bueno, tratamos de dar consejos, aprovechar este espacio para dar consejos fundamentalmente al gobierno. Y bueno, durante estos años veníamos diciendo que habla de la herencia, porque es muy importante. Bueno, después finalmente el gobierno habló de la herencia más tarde, quizá con no tanta convicción. Hoy quizá esté repensando que podría haber sido una mejor idea plantear la herencia de una manera más cruda, por lo difícil que está salir del problema del déficit, de la inflación. Después decíamos en la hora de Maquiavelo, tenés que explicar, dale, como desde la tribuna, ¿no? Parecíamos un poquito como en la cancha desde la Popular, en donde se le dice al DT, sacá a fulano, meté a mengano. Bueno, le decíamos, tenés que explicar. Claro, explicar las reformas, los beneficios que pueden traer para la sociedad, para la economía, porque del otro lado explican todo lo contrario. Lo vimos un poco esto, cómo funcionó con la reforma previsional y todo el griterío que hubo alrededor. Hoy los jubilados están cobrando con importantes aumentos, pero el gobierno no pudo explicar muy bien por qué debía irse a esa mínima reforma previsional. Lo mismo en los últimos meses, insistimos mucho con explicar la reforma laboral, ¿no? Los beneficios que podría traer para toda la economía argentina, para toda la sociedad argentina, no solamente para los empresarios, también para los trabajadores, especialmente para aquellos que están en la pobreza, porque si no se cambia el sistema que armaron tan prolijito los sindicatos, por el cual las pymes no pueden contratar, ¿no? Lo que acá llamamos este cepo laboral, que ya tiene 70 años, va a ser muy difícil sacar a ese 30% de la pobreza y cambiar planes por trabajo en las pymes, que son las que en definitiva mueven la economía. Las grandes empresas toman gente, sí, pagan muy bien, todo muy lindo, pero no te mueven la economía en lo laboral. Si no podés dejar de tomar ñoquis, no podés bajar el déficit fiscal. Entonces la clave es una reforma laboral. Insistíamos en que el gobierno tiene que explicar, pero el gobierno tiene una teoría diferente. Hablamos, te recuerdo, hace 2 años, un poquito más, 2 años exactamente, con Jaime Durán Barba, y le preguntábamos, en el contexto, en aquella época, de explicar la herencia, y fíjate lo que nos decía. Son los que permanentemente, y hoy en Argentina, están presionando, consideran masivamente, clamorosamente, que Macri tiene que explicar la herencia recibida. ¿A quién? A la sociedad, a la política. Yo fui discípulo de Matt Riesel, el estratega de Kennedy, y te habría preguntado cuando tú dices eso, nombres, direcciones y teléfonos. ¿A quién? A seres humanos. ¿A cuáles? ¿Quiénes quieren saber eso? Por la encuesta te digo, el 4% de argentinos quiere saber. El 96% dice, no me jorobe. Hágame un buen país para yo vivir bien. Claro, ese es el punto de partida, el diagnóstico. ¿Por qué insistimos mucho en el diagnóstico? Sobre este tema, sobre si a la opinión pública en Argentina le interesa escuchar explicaciones, planes, los porqués, visiones de futuro, o no.
O quizá efectivamente sea un tema de un 4% y bueno, ese 4% ya está informado porque ya hay gente que se informa. Entonces, el diagnóstico es muy importante porque si vos vas al médico y el médico se equivoca en el diagnóstico, no hay terapia posible para curarte. Por supuesto, puede tener el diagnóstico acertado y equivocarse en la terapia, ¿no? Pero si se equivoca en la terapia con un diagnóstico acertado, siempre se puede corregir. El problema del diagnóstico es que si el diagnóstico está errado, es imposible acertarle de ninguna manera. Vos tenés el diagnóstico equivocado, aplicás la terapia perfecta, fantástica para ese diagnóstico, pero después te equivocás. ¿Es realmente solo al 4% que le interesa enterarse de la política, los planes, los porqués? Ya habíamos mostrado una encuesta de Taquión, en donde está ahí Sergio Doval, que acá dirige el Departamento de Comunicación de la UAI, justamente, y habíamos mostrado que esta pregunta particularmente, a opinión pública en general, en los últimos 12 meses, ¿usted ha discutido con familiares, amigos o conocidos por temas de política? Sí, el 70%. Y habíamos tenido hace un año una pregunta similar hecha por D'Alessio Irol Berenstein sobre la mesa de fin de año de los argentinos. Se habían discutido en el medio de la grieta entre los familiares que se reúnen a fin de año y el 60% decía que sí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el asunto? Y también nos preguntamos, y esto lo vamos a ver ahora en una nueva encuesta, si es tan así que la gente solo se informa ahora por las redes sociales y que los medios tradicionales ya no importan más porque los medios, y esta es la teoría del gobierno, los medios informan de temas que no están en el interés, en la agenda de la gente común. Esas son las dos, digamos, los dos pilares del diagnóstico de comunicación del gobierno. A la gente no le interesa la política y la gente hoy se informa, si se quiere informar, a través de las redes sociales. Insistimos, si el diagnóstico es errado, no hay terapia posible para curar al paciente. Quédate en esta hora de Maquiavelo imperdible. Especialistas identificaron a la costa argentina como el lugar más seguro del mundo en caso de un ataque nuclear. ¡Hey! Chicos, tienen que ver esto. Tenemos que hacer algo. Habitantes de este mundo, personas en general. Es hora de que empiecen a ver la costa atlántica como algo más que un lugar de veraneo. Este es a partir de ahora un refugio para la humanidad. Un lugar donde el amor será más fuerte que la guerra. Por eso, suecas, danesas, rusas, polacas, chicas de países que ya no existen. Acá todos hablamos el idioma del amor. Match o no match, básicamente. Surfer australiano de cuerpo tallado. Los esperamos con los brazos abiertos. Si vos y tu amigo también. Asiáticas, europeas, latinas, hawaianas. Esta noble misión no discrimina. La verdad, nosotros tampoco. Jóvenes escoceses, las futuras generaciones dependen de ustedes. No sean polleras, vengan. Por eso, hermanos y hermanas del mundo. Y primas también. Estudiar. Vengan lo antes posible. Emprendamos la dura tarea de repoblar este hermoso planeta. Este verano, la continuidad de la raza humana está acá. Sí, hagámoslo por la humanidad. Con internet de tu lado, tu verano no tiene límites. Fibertel. Este verano, si nos organizamos... Bueno. Bueno, le decía imperdible porque está Cecilia Mosto, ya la conoce. Cecilia Mosto dirige la consultora CIO, que investiga la opinión pública, mide sobre todo el impacto de la comunicación en los medios y sabe como pocas cómo se informa a la gente, porque de eso vamos a analizar ahora, esa etapa del diagnóstico de si la gente realmente
sigue a los medios o si los medios están en otra y a la gente no le interesan. Y Matteo Goretti, por supuesto, que es, digamos, una de las mentes más brillantes en comunicación empresaria y política de la Argentina, a la que sobre todo muchas empresas escuchan, y creo que tiene mucho para decir y para aportar, sobre todo para aportarle al gobierno en esta materia de si está diagnosticando correctamente cómo está la opinión pública argentina. Cecilia, yo quiero que repasemos rápidamente esta encuesta muy interesante sobre la parte que a mí más me interesó es el consumo de medios de los argentinos, ¿no? ¿Utiliza en mayor medida los medios tradicionales directamente o a través de las redes sociales? Y fíjate vos qué dirías. Sí, digamos, este es un estudio que hacemos, son series largas y estudios sistemáticos, entonces digamos, es muy parejo los resultados, eso es lo interesante, que se va moviendo, pero muy despacio. Hay como veo una que inclinación. hay una ligera baja de los medios y una ligera suba de Pero las sí, redes pero sociales. digamos, ligera, y hay que ver qué pasa, digamos, con el tiempo. Podemos afirmar que de 10 personas, 7 consumen información a través de los medios tradicionales o afirman hacerlo. Esto no es audiencia, es lo que la gente me dice, lo que la gente piensa que hace. Esto es una... es AMBA. ¿Y es a líderes de opinión o No, es esto es población general. Esto es población general. Digamos, la gente que contesta esta encuesta es población que admite acercarse a los medios de comunicación para informarse. Es decir, yo le pregunto antes, si me dice que nada más se acerca para entretenerse, no entra el cuestionario. O sea, si ¿sí? es para ver Tinelli, es no. gente que consume información en diferentes grados, por eso nosotros también tenemos tres categorías, ¿no?, de consumo de información: el intenso, el mediano y el más light, claro, ¿no? Bueno, pero eso es parejo, digamos, hay como una inclinación a decir que se consume más por medios tradicionales y, digamos, de mi punto de vista y un poco charlando ya sobre lo que vos planteabas antes, también tiene que ver con el tema de la información falsa, ¿no?, y todo lo que viene pasando en ese sentido, y además con el contexto argentino. O sea, vos decís, al argentino no le interesa la política, al argentino si no le interesara la política no le interesaría su nivel de salario, qué pasa con las tarifas, o sea, no son temas menores los que maneja la política para la vida del argentino. Está la política, digamos, de lo que pasa en el Congreso, las internas, y está también la política lo que hace justamente a cómo se combate la inflación que te joroba todos los días, o la inseguridad, digamos, una de las principales preocupaciones del argentino es el tema de si mataron o no mataron a alguien. Entonces yo entiendo que en otros contextos y otras sociedades donde a lo mejor tienen un montón de cosas resueltas, se explique que las redes sociales o la información, digamos, más light o no con tanta profundidad o tanto interés, esto del argentino se interesa porque dependen cosas muy básicas todavía. En todo el mundo la política tiene un impacto en la vida cotidiana. Cuando hablamos de reforma laboral no hablamos de la inmortalidad del cangrejo, porque la mitad de los argentinos trabajan, sea en el Estado, sea en empresas privadas, todos trabajan. Entonces te impacta directamente. Ahora, la pregunta es si se explica a través de esta tesis de que a los argentinos no les interesan los temas políticos, los ratings que tienen, tipos como La Nata, como Del Moro o Animales Sueltos, que son programas de altísimo rating, que le ganan a veces a grandes partidos de fútbol, ¿no? Sí. Hay una cosa muy interesante también, la AM, cuando arranca La Nata, Longobardi, pasándose a Mitre, aumenta el encendido. Sí. O sea, que es una señal además en que en el mundo no existe más, exacto, solo en la Argentina. Exacto, hubo como una vuelta de mucha gente a encender la AM. Está bien, son perfiles socioeconómicos altos, ¿no? La gente en general, la continuidad informativa ya no la da la AM sino el cable, ¿no? Fíjate qué interesante es cómo se informan, ¿no? Justamente el próximo cuadro, que es los noticieros de TV. Esto es fundamentalmente, los azules oscuros son los que consumen muchos medios, los light menos, ¿no? Pero fíjate, todos ven los noticieros, los que se informan mucho, baja por supuesto los que consumen menos, la TV por cable, los diarios, en internet.
Sí. La gente se sigue a lo que... Claro, el azul un poco más fuerte es la gente, el segmento de población que consume intensamente medios, es decir, que aplican a una serie de indicadores. Lo que Durán Barba llamaría el círculo rojo. Claro, sería eso, que es el 14% más o menos de la población encuestada. Y sí, la brecha, digamos, que se da es porque los otros consumen menos. Mucho menos, pero siempre fue así. Pero el alto consumidor de información te consume mucho de todos los medios. Pero no fue siempre así, no fue siempre así. ¿Decís esta brecha? Claro. Totalmente. Pero no es que es algo nuevo de las redes sociales, sino que toda la vida la gente que compraba el diario, cuando el diario era no era la mayoría. No, digamos, la mayor tirada conocida, digamos, o que tenemos todos en la cabeza era cuando Clarín vendía los domingos un millón de ejemplares. Las radios AM con mucha audiencia son 400.000 personas, ¿sí? Entonces, en realidad uno habla del sistema de medios en general, porque es una cosa muy dinámica y la gente no hace una sola cosa, Mateo, sino que... Antes de preguntarte, vos quiero ir al próximo, no al próximo cuadro, sino saltar uno, que pregunta por la confianza que le inspira la información difundida por, y acá compara los medios de comunicación, los periodistas en las redes sociales y amigos o pares en las redes sociales o los políticos. Fíjate vos qué interesante. La gente todavía le cree ampliamente a los medios y a los periodistas, mucho más que a las redes sociales. ¿No? Es que la caída de la barrera en el ingreso de la información hace que la gente en algún momento elija una marca informativa, ya sea un periodista, que puede ser una marca o una empresa, para ver cuán verdadero es el dato, ¿no? Es como la certificación de alguna manera que la gente busca. Y fíjate cuando se pregunta por políticos, organismos públicos, a través de las redes sociales, que sería el sueño, digamos, del gobierno de comunicarse con la gente a través de las redes sociales, la confiabilidad baja al 24%. O sea, por eso digo, Mateo Goretti, ¿está bien el diagnóstico que hace el gobierno de estos dos pilares? El consumo de medios y de información de la gente y el debate político, si le interesa tener insumos, o sea, información del gobierno para debatir con un amigo que está en contra de la reforma laboral, por ejemplo, y tener argumentos a favor, ese tipo de cosas. O por ahí el gobierno, como ganó las elecciones, digamos, 2 veces, nos callamos la boca. Bueno, acá hay dos cosas. Uno tiene que ver, me parece, la Argentina siempre ha sido un país con en general la población, con un alto nivel de información, que no es alto, pero en comparación con otros países. Somos grandes consumidores de TV y básicamente también de programas de noticias en la TV. Tu gráfico, tu encuesta es muy clara en ese sentido y me parece que refleja bien esto. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con la profundidad de la información, con la percepción, la profundidad que nosotros, telespectadores o que escuchamos la radio, nos llega a la información, la tomamos, la incorporamos y, segundo tema, si esa información, de la manera en que la procesamos, es importante desde el punto de vista de la toma de decisiones. Mi impresión y con un poco de información que uno tiene es que vos podés ser una persona muy activa desde el punto de vista de la información, del consumo de información, o una población relativamente activa, y sin embargo yo creo que eso puede no impactar del todo en las decisiones que vos tomás, o en los temas que vos elegís para el debate. Si vos hubieras puesto en la encuesta de Alessio, no sé, usted debate sobre la familia, te hubiera dado 80, usted debate sobre fútbol, te hubiera dado 90, usted debate sobre espectáculos, te hubiera dado 95. Pero yo creo que por espectáculos nadie se agarra a trompadas. En la encuesta de Taquión... No creas, si vos te ves en los programas que vos acabas de mencionar, de alto rating, no son más programas políticos. Son programas de espectáculos, donde, la política es un política espectáculo. No es el único. Política espectáculo y donde el espectáculo se politiza, donde las peleas no son más entre los políticos, sino, por ejemplo, son entre panelistas claro. O se hace referencia a actores, traen a tipos de afuera y se pelean en cámara. Lo que quiero decir, para resumir, es que yo creo que es muy válida, es muy buena esta información. La pregunta que luego hay que hacerse, que obviamente requiere un estudio
bueno, vos sos el especialista, paneles y todo lo demás, bueno, ¿cuánto impacta todo esto? Porque al final del día, cuando vos a ver lo que hablábamos hace un rato, las preocupaciones de la gente, se han mantenido más o menos invariables en los últimos, en la última en algunos momentos 10 años. Gana la inseguridad y en otros momentos gana la inflación. Que a veces compite, cuando baja la inseguridad porque sube el tema de la inflación y que el tema económico que no te alcanza, cuando baja. Entonces, una cosa no invalida a la otra, al contrario. Hay que discutir, ¿qué hace el gobierno? Tu segunda pregunta. El gobierno lo que básicamente hace es, efectivamente le rehúye el debate en los grandes medios, efectivamente. Ahora, también, porque hay, no quiero usar la palabra cierto control, los medios acompañan eso también. Por supuesto. Los medios acompañan eso, porque no es que no hay control de ninguna manera, pero los medios acompañan. Entonces, a rehuirle al debate, yo diría que le pega en 9 sobre 10 casos. Cuando hay un caso paradigmático que te afecta el bolsillo, volvemos al tema anterior, económico, como el tema previsional, que vos lo mencionaste varias veces, bueno, efectivamente la gente se entera, aunque el gobierno rehuya el debate, en los grandes medios. Y entonces ahí lo que hay que hacer es más comunicación, no menos comunicación. ¿Queda claro? O sea, yo creo que en general la estrategia del gobierno es correcta, lo que no significa que los medios tradicionales... ¿Vos decís que la estrategia del gobierno es correcta? O sea que el gobierno tiene además el diagnóstico correcto. No, yo digo, la estrategia del gobierno en general me parece correcta. ¿Vos le recomendarías la misma? Donde se equivoca el gobierno, en mi opinión, por supuesto con mucha modestia y humildad, es creer que en los grandes temas que afectan directamente al bolsillo, vos puedas rehuir el debate. El tema previsional fue un caso... Afecta al bolsillo. Por supuesto, entonces, el tema laboral aunque vos no quieras el debate, bolsillo, Diego, aunque vos no quieras el debate termina dándose en los medios. ¿Entendés? Ese es el error. Te funciona, pero no en todos los casos. Ahora, tengo 2 preguntas para el final, después de una ínfima pausa. Es para que Cecilia Mosto y que Matteo Goretti ayuden a pensar y que ayuden a darle ideas al gobierno de si le conviene cambiar la estrategia de no debatir en los medios y de tener muy pocos voceros para defender ideas. Ya no hablamos de defender a, no sé qué si Luis Caputo declaró, sino defender ideas de transformaciones, de cambios, etc. Ya venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Bueno, a ver, pregunta. Consejo para el gobierno, en los últimos 5 minutos. ¿Qué le recomendaríamos? ¿Seguir con esta estrategia? ¿Tiene el diagnóstico adecuado? ¿O cambiar? Yo tomo un poco lo que dijo él antes, que digamos, mientras el sistema de medios te acompaña, que fue lo que pasó estos 2 años, digamos, el gobierno no tenía una actitud proactiva en los medios tradicionales, pero había ya suficiente gente no queriendo lo anterior, ¿no? Entonces es como que no necesitaba a lo mejor ser proactivo en ese sentido y se manejaba muy bien con redes sociales. Yo creo que eso cambió. Hoy si ves las tapas de los diarios, si ves el contenido de los programas, hay una crítica porque evidentemente hay una serie de variables de la gestión, no es de la comunicación, es de la gestión, que están siendo complicadas. Entonces, si vos tenés a la gente en redes sociales enojada
y tenés a los medios de comunicación, al sistema tradicional, también con una actitud crítica hacia lo que está haciendo la gestión, me da la sensación que no hay, no queda como alternativa en ese sentido, ¿no? O sea, me parece que no queda alternativa a empezar a explicar más. Es que hay un clima de opinión que empezó a ser adverso, ¿sí? Y después de 2 años de gobierno, o sea, no es el tipo que digamos, no está tan fresco lo que el ciclo anterior, ¿sí? Claro, la gente no dice, bueno, pero con Cristina era un desastre, sino que, esto lo mostramos en la encuesta de GOP, que te podés meter y verla en YouTube, el programa pasado. Hay mucha gente que está pidiendo una alternativa que no sea ni el gobierno de Cambiemos ni el kirchnerismo, ¿no? Sí, yo coincido totalmente con lo que vos decís, Cecilia. Me parece, ¿qué es lo que está pasando hoy? El gobierno está cambiando la comunicación, claramente. Está cambiando. Claramente. Y te voy a dar un ejemplo. Mariano Barrio, la otra vez escribió en La Nación, y Silvia Mercado escribieron que están pensando cambios. No, yo veo claramente un cambio y te doy un ejemplo, el tema de seguridad. Claramente. El gobierno ha hecho algo por primera vez en 2 años, nunca lo había hecho antes, que es definir un discurso directo, contundente. Obviamente la gente es lo que quiere, ese discurso con respecto al famoso tema de seguridad y a este policía que mató a un ladrón, ¿te acordás? Bueno, esto es una novedad. Incluso la información que tengo ha generado mucho problema interno entre el sector más socialdemócrata, comillas, y el sector más tolerante a este tipo de cosas. Pero yo diría que la regla general, si uno puede hablar de regla general, en realidad nunca hay reglas generales en estas cosas. Exacto. Pero si pudiéramos establecer un parámetro, yo te diría lo siguiente. Cuando las cosas van bien en un país, en realidad el gobierno necesita menos comunicación, necesita estar menos expuesto. Cuando digo comunicación me refiero a comunicación directa, explícita, a través de los medios, bajando línea, con un gran vocero que puede ser cualquier ministro. Y si la cosa va bien, si te mandás alguna macana de tipo de conflicto de intereses, etcétera, que está saliendo mucho últimamente, eso la gente dice, lo vimos con menos. Ahora, cuando bajas 15 puntos en 2 meses, y algo más también, de imagen, y no solo imagen, sino de preferencias en el electorado, en la gente, definitivamente vos tenés que hacer un cambio. Ahí la comunicación, desde mi punto de vista, es más importante. El gobierno decidió incorporar un tema que le preocupa a la gente, que es el tema de seguridad. Todavía no incorporó, que es más difícil, los temas económicos. No hay definiciones fuertes en economía, mientras que hay definiciones muy fuertes en materia de seguridad. Yo veo al gobierno cambiando en una buena dirección. Se dio cuenta que cuando el zapato aprieta, la comunicación es una buena herramienta. Cuando el zapato no aprieta, yo insisto, prefiero un gobierno menos expuesto, menos exagerado, menos sobreactuando, que es lo que hizo el gobierno de Macri en estos 2 últimos años. Yo lo que anhelo es que el tema, por ejemplo, de la reforma laboral, que insisto que para mí es clave, que ahora quedó cajoneado porque es mucho más importante para enfrentar a los sindicalistas, es el tema de las paritarias, porque la inflación se fue de madre y va a ser más difícil negociar el tema de las paritarias. Entonces el gobierno dirá, bueno, dejemos el tema de la reforma laboral para otros momentos, y que es una pena, lástima que no se puedan hacer las dos cosas, y que para eso se va a necesitar, o se necesitaría, otro tipo de comunicación, más comunicación, explicar más. Cecilia Mosto, interesantísima esta encuesta, Mateo Goretti, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube y por supuesto aquí por Metro. Chau.